Bueno, estábamos hablando de la música, del arte y para algunos elaborar un presupuesto para un país, sobre todo un país como el nuestro, también es una forma de hacer arte, ¿no? Porque es muy, pero muy difícil. Y bueno, durante esta semana hemos estado siguiendo muy de cerca todo el debate en torno al presupuesto de la nación. Pasamos por el tema de seguridad, también respecto de educación. Y ayer hubo un debate muy intenso respecto de la partida de salud que se despachó, pero con algunos aspectos que vale la pena ahí conversar y comentar con nuestro siguiente invitado. Nos referimos al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gusto saludarle. Sí, sí, no, senador, ¿cómo vio lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional, en particular respecto de lo que dice relación con salud, que había mucha expectación respecto de este tema, sobre todo por los montos de los cuales estamos hablando? Sí, mire, primero decirle que debo ser cauteloso porque yo no estaba en la Cámara de Diputados, o sea, Sí. no fui parte de ese debate. Nos toca el lunes, martes, Sí. miércoles. ¿Pero lo siguió? No, Ayer. porque estaban actividades en la zona. Entonces, sí, solamente que se repusieron las partidas que venían rechazadas y que hubo un debate sobre un virtual protocolo. Pero todo eso no tiene carácter definitivo. Sé que la gente dice, bueno, pasó tal cámara, pasó esta otra cámara, en fin. Esta no es la palabra final, para serle sincero. Entiendo yo que las partidas son las mismas que venían rechazadas, o sea, no hay un aumento, y que el protocolo es una declaración de intención, básicamente para que se entienda bien. Entonces, yo sería cauteloso porque esto no es ni un triunfo de nadie en particular, sino que fue la correlación que hubo a partir de un cierto diálogo entre diputados y el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, para intentar destrabar el presupuesto del sector. Otro capítulo es lo que vaya a suceder en el Senado, que es la próxima semana. Entonces, Así es. lo sitúo en su lugar en las cosas, porque no es palabra definitiva todavía. Valoro sí que se haya dado la posibilidad de un acuerdo, pero no conozco el detalle del acuerdo. Sí. No ni participé de él. Sí. Entonces, Interesante lo que usted plantea. Obviamente nosotros aquí hemos tenido la precaución de decir que cada una de estas aprobaciones son parte de un proceso que está en pleno desarrollo, por lo tanto no hay cuestiones irreversibles, ¿no? Pero sí uno ve desde afuera, lo ve como periodista, que de repente hay una construcción, no sé si llamarla política o mediática, y es legítima, que concentra muy fuertemente en el debate presupuestario cuestiones que igual son de fondo y que si bien tienen que ver con el presupuesto, no se agotan en el presupuesto. Quiero ponerle un ejemplo bien claro, que para usted ha sido bien sensible, que es el tema del funcionamiento de los hospitales, ¿no? Entonces, sí, hay una crítica a la gestión, de que los dineros se podrían gastar mejor, pero por el otro lado también hay un problema estructural. ¿Cómo usted ve esta discusión? Porque claro, cuando los periodistas titulamos en las noticias aprobado el presupuesto en salud, uno podría inducir a que se piense que el problema está resuelto y muchas veces el problema se está perpetuando en realidad. sí, lo que le puedo decir es que los grandes temas que han sido motivo de cuestionamiento durante todo este presupuesto, primero tiene que ver con la realidad de hoy, no con la realidad del próximo año. La realidad de hoy es que tenemos un sistema hospitalario que requiere más o menos 330.000 millones de pesos al mes, todo el sistema hospitalario para funcionar. Las platas se acabaron a fines de septiembre. A principios de octubre hubo una ampliación presupuestaria muy modesta, quiero ponerlo en la magnitud para que la gente tampoco se maree con números, pero 110.000 millones de pesos, que fue lo que se aportó en esa época, equivale a un tercio de lo que requiere para un mes todo el sistema de hospitales. Eso es lo último que se inyectó por ahí por la primera semana de octubre. Las penurias han continuado, como usted comprenderá, porque Sí, ya estamos a mitad de noviembre casi, entonces esto ha significado que la mayoría de los hospitales no tienen lo que se denomina bienes y servicios de consumo. ¿Qué es lo que es eso? Son los medicamentos, los sueros, los dispositivos médicos, arsenal terapéutico, todo lo que implica entrega de medicamentos, sostenimiento del sistema hospitalario, que son hoy día los principales problemas que siguen ocurriendo para dar una mínima atención. De hecho, se han urgencializado
digámoslo así, muchos hospitales, vale decir, no están atendiendo las atenciones programadas y solo atienden la urgencia. Por lo tanto, la lista de espera crece. Ujú. Y por lo tanto, también hay más gente que está en riesgo de complicarse o de morir, producto de seguir en una espera. Hay gente adulta mayor que tiene muchas enfermedades, más riesgo, en fin, todo lo que implica una situación de mayor complejidad. Entonces, esto es el fenómeno de hoy. La discusión se está haciendo sobre un terreno muy inflamado, digámoslo así, porque la situación hoy es muy mala. Senador, Lo que, sí, termine dígame. la idea y le pregunto al tiro. No, decirle que los grandes problemas que se observaron y que se rechazaron ya en las anteriores etapas del presupuesto son FONASA, que tiene a su cargo la atención primaria de salud porque viene con 0 pesos de aumento, el per cápita es justamente la atención primaria, luego todo lo que son los programas de inversión, no hay nuevos hospitales ni CEFAM que se vayan a construir, luego las listas de espera, cáncer, medicamentos de alto costo, salud mental, Ujú. para decirse los títulos de los grandes problemas que han sido discutidos y que no vienen con presupuestos adecuados. Eso es lo que entiendo yo, por eso soy cauteloso, que la Cámara habría revertido en base a un documento de intenciones. Pero todo esto lo vamos a empezar a revisar nosotros en el Senado el lunes. Y de Senador, ahí, y si hay diferencias, que creo que puede haberlas, van a ir a una comisión mixta en la semana siguiente. sí. Es como el itinerario que tiene este proceso. Sí. Senador, respecto al tema de los hospitales, que es como lo que ha generado mayor preocupación en el último tiempo, por esto que usted comentaba, y respecto de que no hay recursos para completar el año en términos simples. ¿Qué tan lejos estamos de que efectivamente se tenga un presupuesto que permita a los hospitales funcionar de manera normal, ni siquiera de manera, digámoslo, óptima, de manera normal, de enero a diciembre? Estamos lejos todavía porque a los hospitales le entregan 2/3 del presupuesto cada año, 2/3, no la totalidad. ¿Por qué? Porque se produce una bicicleta financiera en que los últimos 2 o 3 meses de cada año se le hacen adelantos, pero esos adelantos se los descuentan al año siguiente. Entonces, en el fondo vamos teniendo presupuestos de septiembre a septiembre, por decirlo más gráficamente. Y en esta oportunidad no ha habido, salvo esa pequeña ampliación presupuestaria, otra cosa que inyecta recursos. Y eso es lo que ha desfinanciado gravemente el sistema. Todo esto dentro de una lógica bastante poco, te diría poco actualizada, modernizada, muy al límite permanentemente porque no se ha cambiado el modelo de financiamiento de los hospitales. Se pagan recursos, muchas veces por debajo del costo de los recursos. Se paga sin a veces saber el destino final de dónde van esas plata. Me refiero en la gestión quirúrgica, en la gestión de medicamentos, nuevas especialidades. FONASA es el que paga y financia el sistema. Esa es la entidad que está a cargo, pero no siempre eso está bien marcado, señalado como la verdadera solución del problema, porque hay problemas de operatividad. Me refiero, no siempre en los hospitales el funcionamiento es pleno. Muchos hospitales funcionan durante la mañana y después los pabellones, en fin, la actividad decae. Y las jornadas de trabajo médico son muy parciales. Faltan médicos y tenemos por eso, esa escasez genera incluso incentivos perversos, como por ejemplo que haya compras de servicios a los mismos médicos en la tarde, pero a otro precio. Entonces, se generan contradicciones o conflictos de interés de pronto también en el sistema, que la verdad a uno le duele porque lo venimos planteando hace años, pero no se resuelven, no se ha querido entrar ahí todavía, y esto va desgastando un sistema que atiende a la mayoría, porque el 80% de la gente está en FONASA, se atiende en los hospitales, las grandes prestaciones, las más caras, las más catastróficas, la gente va ahí. Cuando es algo más leve, más barato, la gente compra un bono y va a ver un médico, por FONASA también, porque es asequible, pero una hospitalización en una clínica obviamente es otro mundo. Y por lo tanto los hospitales siguen llevando el peso de la gente más pobre, de la gente más enferma y de más edad, que son 3 variables que se juntan y ahí estaba prácticamente casi 16 millones de personas en Chile que van a los hospitales, porque no tienen otras alternativas y por eso la demanda es altísima, pero el resultado
no es una cobertura suficiente. Por algo hay 3 millones de personas hoy día en lista de espera. Imagínense Sí. usted. Ahí, senador, tenemos un problema. O sea, es obvio que tenemos un problema porque siendo las cosas como usted dice, haciéndose cargo de los problemas más acuciantes de la población del país en salud, podríamos decirlo así, los hospitales deberían tener un trato directo por parte del Estado, ¿no? Sin embargo, se instala esta idea de que los hospitales no funcionan bien. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? Tiene que haber una reforma del sistema de salud. Eso, Ya, pero la para eso no última hay vez que se voluntades hizo, políticas, ¿no? nosotros lo insistimos muchísimo el año pasado, cuando a propósito de la ley corte y SAP y todo este fenómeno que había ahí, Ujú. podíamos extender esos cambios también al sistema hospitalario, buscar una salida más estructural. No hubo ánimo del gobierno, a pesar de que estaba en el programa de gobierno, ¿ah? No hubo ánimo y quedó en reformas parciales, que son, por ejemplo, las que eh, una de ellas se envió a la Cámara de Diputados, pero es una cosa que tiene largo aliento para determinar con la declaración de salud, la persistencia, la discriminación por sexo ahí en el ISAPRE. ISAPRE son el 12% de la población, pero para este otro más del 80% no hay aún una propuesta que sea sólida y que cambie las líneas del sistema. Yo sé que eso puede no ser de un día para otro, pero la última vez la hizo el presidente Lago, hace 22 años atrás, el 2002, y han pasado muchas cosas en 20 años. Entonces, hoy día los hospitales y los consultorios necesitan no solo tener una gestión acorde con la necesidad de la gente, sino que necesitan ser resolutivos. Hoy día usted ve tanta gente que anda peregrinando Ujú. entre el Cefam, el hospital, pidiendo una hora para hacerse un escáner, para hacerse otro examen, para tratar de ubicar a un especialista, porque el sistema es tan burocrático, lento y muchas veces no integrado. Es decir, los del consultorio no tienen nada que ver con los del hospital, porque unos dependen del municipio, el otro depende del Ministerio de Salud. O sea, no conversan entre sí los sistemas, no tienen fichas comunes, los pacientes tienen que andar cargando todos sus exámenes, sus papeles, sus cosas. Es francamente una cosa casi abusiva para la gente, ¿eh? Ujú. Porque las trabas son mucho más que las facilidades. Y estamos hablando incluso desde el costo económico. La gente, yo hablo por O'Higgins, Rancagua, O'Higgins, no es una región lejana a Santiago, pero la cantidad de gente que tiene que partir por la suya a Santiago son muchísimas personas que nadie les ayuda con los pasajes. O sea, es realmente una peregrinación. O sea, ese tipo de cosas tienen que tener un camino de solución, porque la gente ha sido más paciente de lo que es ser paciente, para hablarle en términos médicos, ¿eh? Sí. Lo que significa la capacidad de demora en ser atendido y tener acceso. La gente cuando se enferma se hace muchas preguntas. Cuando a todos nos ha tocado alguna enfermedad o un familiar enfermo, sobre todo si grave, ¿qué tendrá? ¿Se irá a agravar? ¿Podrá morir? ¿Quién la va a atender? ¿Cuándo la atenderán? ¿Cuánto costará la atención? ¿O no? Todas esas son las preguntas que nos hacemos, todos. Ujú. Y vemos hasta dónde podemos llegar en ese Sí. contexto. Bueno, esas preguntas, cuando está condenada la gente a esperar, porque sabe que hay gente humilde, sabe que no tiene plata para un camino alternativo. Imagínese usted la angustia de esa espera. Hoy día son años, ¿eh? Para una operación, son casi 2 años en algunos casos, o más, Ujú. Nos para consta, una sí. operación quirúrgica, claro. Sí. Entonces, pregúntele usted a la gente que tiene cáncer. Es un cronómetro contra el tiempo la vida de una persona que tiene un cáncer. Ujú. Cada Ujú. minuto que pasa y que no tiene la atención en su momento del especialista, de la radioterapia, la quimioterapia, todo lo que implica el dispositivo para atender a una persona con cáncer es terrible desde el punto de vista Sí. de esa espera angustiosa. Senador, bueno, queda un año de Estoy en la gobierno. hora, Sí, perdóneme, sí, no, sí, escúcheme. sí, por lo menos cortito, Sí. senador. Queda un año de gobierno del presidente Gabriel Boric y efectivamente todo lo que usted comenta, uno hubiese esperado que a lo mejor se hubiesen logrado avances en esta administración. Pero hasta ahora solo queda el salvataje a las ISAPRES como un, entre comillas, gran legado del gobierno en esta materia. ¿Se perdió la oportunidad de avanzar en temas de salud en este gobierno? Sí, lo digo taxativamente. Una gran oportunidad dilapidada cuando en el Senado había muchas condiciones de diálogo, comités de expertos, gente que colaboró,
documentos de propuesta que estaban todos a disposición del Ejecutivo, se los entregamos nosotros mismos, al Ministerio de Salud, en La Moneda, en fin, ¿qué quiere que le diga? Hicimos un tremendo esfuerzo, no por creernos tener la razón, sino porque nos parece que la circunstancia del país exigía dar esos cambios. Y además estaba en el programa de gobierno, pues si no era un invento nuestro. Bueno, yo lamento eso porque hubo otras prioridades, no hubo la misma capacidad de sintonía. Y bueno, creo que ha pasado en otras oportunidades en Chile, y de pensar en otras reformas, ¿con qué nos vamos quedando? Hasta ahora son las pensiones, si es que, ¿no es cierto? Eso va a depender ya de, no sé, cómo estén las circunstancias, la coyuntura de aquí a fines de enero, que es lo que está propuesto en ese cambio. Pero yo siento un poco de dolor de que el problema de salud, no porque yo me dedique a esto, sino porque creo que es un drama social. O sea, donde más se ve la desigualdad en Chile es en materia de salud. Y no tengamos aún un camino de reforma cierto, preciso, que podamos ofrecerle al país. Senador Juan Luis Castro, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen viernes y un buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós, senador. Sí, pues bueno, ahí está discutiéndose, Claudio, en la Cámara, va a pasar al Senado. No alcanzamos a preguntarle, no sabíamos que tenía que irse ahora, digamos, pero va a quedar ahí la pregunta, o me la hago en voz alta. El tema de las terapias hormonales, que es un tema que hay que abordar con bastante atención. Ha habido una indicación que proviene desde la derecha, que ayer fue aprobada, que prohíbe que el MinSal financie terapias hormonales en tratamiento de disforia de género en menores. Lamentablemente este es el tipo de debate que para algunos es de salud, sanitario estrictamente, y para otros es valórico. Y por eso es importante ir más allá de los eslóganes, de las cuñas, para entender qué es lo que está pasando. Por de pronto, efectivamente ayer se aprobó esta indicación, aunque la diputada Emilia Schneider hizo una reserva de constitucionalidad por señalar que esto afecta o interfiere el cumplimiento de determinadas políticas públicas. Así es que es un asunto que quedó ahí, que va a ser traspasado al Senado y que duda cabe tenemos que retomar para poder entender bien por qué se está planteando este asunto, por qué se aprobó esta indicación y cuán buena o mala es para efectos de las mejores políticas públicas y en especial en un tema tan importante como la salud. Efectivamente, 8 de la mañana con 3 minutos, hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Patricio sigue adelante con el programa, así que vamos y volvemos.